Buenas tardes, mi nombre es María Norberto Ballesteros y hoy les vengo a hablar sobre los tratados de libre comercio. Bueno, primero les voy a compartir pantalla para poder observar la guía. Los partidos del tratado consideran que tienen los siguientes efectos favorables: el aporte de algunos puntos porcentuales, el crecimiento económico. Las cifras de este aporte también permanecen sin consenso. El crecimiento del volumen de comercio internacional del país, tanto en exportaciones como en importaciones. La mejora de la percepción internacional que se tiene de Colombia en el exterior, lo cual debe reducir el en el algo el riesgo del país y el costo de endeudarse en el exterior. El acceso en una proporción difícil que presenciar de las empresas colombianas a las compras del sector público. Intelectualmente, falta de consulta popular que sería imprescindible en sus asuntos tan importantes, las dispuestas alrededor. El TLC son incrementadas por la ausencia de una consulta popular al respecto hasta ahora. Diferentes gremios, sindicatos y ciudadanos comunes han expresado su rechazo a ese acuerdo, al considerarlo perjudicial para la economía nacional, principalmente en los aspectos agrícolas y de propiedad intelectual. Bueno, primero voy a ponerles un videito antes de comenzar a hablar sobre qué es un TLC. Entonces vamos por el videito que ahí les van a explicar qué es y después le doy el concepto. Ciudadanos.com.mx. En esta ocasión, ¿qué es un tratado de libre comercio? En estos tiempos donde se acaba de ratificar el TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México, es importante saber qué es un tratado de libre comercio. Un TLC o tratado de libre comercio usualmente se firma entre dos o más países. Es un documento muy amplio que regula toda la relación comercial entre estos países. Una de las cosas más interesantes es que se firma cuando se está tratando de profundizar la relación comercial o cuando se está tratando de fomentar una relación comercial, ya que un tratado de libre comercio permite facilidades para el comercio entre países. Tal es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC. Tal es el caso del Tratado de México con Europa o el Tratado de México con Japón y otros tantos tratados que usualmente son bilaterales, trilaterales o para alguna zona de comercio, como el caso de la Unión Europea, que hace tratados con otros países. En este TLC se regulan todos los aspectos comerciales de la importación y de la exportación. Por ejemplo, si damos una ojeada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, vamos a darnos cuenta que un tratado tiene objetivos. Siempre existen objetivos del tratado, pero además se habla de procedimientos aduaneros. ¿Cómo nos vamos a coordinar para hacer más fácil el flujo de las mercancías por las aduanas? También, al beneficiar con un tratado de libre comercio a las zonas que están firmando este tratado, obviamente se va a pedir un contenido nacional. Es decir, si vamos a hacer un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quizá un 50% de las partes que se comercien para algún sector deban de ser producidas en esos tres países para beneficiarlos, y no así que todas las partes sean chinas y que solamente se arme en el continente americano, ya que eso no causa los beneficios adecuados. De hecho, ese fue uno de los grandes argumentos del nuevo TEMEC. También un tratado lleva sus aranceles. Obviamente se está buscando preferencias arancelarias y que se reduzcan esos impuestos al comercio exterior, esos aranceles. Recuerden que los aranceles en su mayoría son impuestos para importar, aunque pueden ser para exportación, también son para importación y la mayoría de ellos son cuando se importa. Otro punto importante es... Bueno, aquí es un poquito de concepto sobre qué es el
sobre qué es el Tratado de Libre Comercio. ¿Listo? Bueno, entonces ahora le voy a hablar con lo que dice la guía. Un tratado de libre comercio, TLC, es un acuerdo comercial, regional o bilateral con la finalidad de ampliar el mercado de bienes y servicios. Entre los países que participen de acuerdo, la principal característica es la eliminación o disminución de las tasas arancelarias para el comercio bienes entre las partes. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el TLC vigentes en Colombia. La firma del TLC en la economía colombiana se remonta a 1994. Actualmente mantiene 9 TLC vigentes con algunos de sus principales comerciales. Entre estos se puede resaltar el TLC firmado con Estados Unidos, como dijo el video, como uno de los más importantes, considerando que es el destino del 26% de las exportaciones en Colombia. A partir de la entrada en vigentes, este tratado se registra que más de 1.534 empresas nuevas empezaron a exportar hacia este destino. Ahora les voy a hablar sobre el TLC en Colombia, nuevas negociaciones. El mundo se mueve a pasos agigantados y ningún país puede darse el gusto de quedarse quieto. En el afán del país de abrir nuevos mercados, Colombia se muestra en negociaciones con varias naciones para la constitución de distintos tratados de libre comercio. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el TLC con Israel. Las naciones en el Estado de Israel comenzaron en marzo del 2012 y es una negociación histórica ya que se trata de la primera negociación con un país del Medio Oriente. El TLC con Israel permitirá un acceso preferencial al mercado de ese país y como consecuencia un crecimiento en el comercio como resultado de la reproducción, así los costos de transmisión y del mejoramiento de los procedimientos aduaneros. Ahora el TLC con Panamá. Las negociaciones con Panamá para la creación de un tratado de libre comercio se iniciaron en marzo del 2010. Al ser un país limítrofe y complementariedad de economía, este TLC es muy importante, ya que con esta negociación Colombia busca establecer sus lazos comerciales con uno de sus socios naturales. Ahora, el TLC Reino Unido. En el marco del Brexit, el día 15 de mayo del 2019, Colombia firmó con el Reino Unido con acuerdo de comercio que preservará el marco de relacionamiento que tiene actualmente en el mercado con la Unión Europea, garantizando que se mantengan las condiciones de integración y acceso comercial que hoy se tiene con este mercado frente al proceso de su salida del bloque europeo. Ahora les voy a hablar sobre los tratados de libre comercio en Colombia. Bueno, Colombia cuenta con 9 tratados de comercio TLC firmados por sus principales socios comerciales. A pesar de que una de las principales oportunidades del TLC para Colombia colombiana es el reducir los costos de exportación, aún no se logra aprovechar el potencial del portafolio de alianzas comerciales con el que se cuenta. ¿Qué acciones se pueden tomar para el futuro? De acuerdo a lo antes expuesto, los números indican que los TLC con los diferentes mercados muestran incrementos en el mercado, en el comercio, y aumento de producción. Sin embargo, se podría lograr resultados incluso mejor. Una de las acciones que se podría tomar para el futuro es aumentar el número de empresas con vocaciones exportadoras y concientizar a las empresas sobre las diversas oportunidades de oportunidades que podrían tener en el mercado internacional.
Ahora para que entiendan un poquito de todo esto de lo que le hablé, les quiero dejar las ventajas y desventajas del libre comercio. Que puede traer el libre comercio entre los diferentes países. Vamos a abordar primero el tema de las ventajas. Tal como podemos observar en el cuadro, tenemos, por decir algo, 10 ventajas principales del libre comercio, es decir, de la integración comercial entre las diferentes economías. Entre las principales ventajas, digamos, quizás la más obvia es el que las empresas puedan vender más. Supongan una empresa que solo pueda vender en el mercado local. El tamaño o el volumen de ventas de la empresa siempre va a estar limitado a las ventas que logre realizar dentro de su propio mercado, es decir, está restringida al tamaño del mercado. El libre comercio le permitirá, por el contrario, acceder potencialmente a otros mercados. Entonces, para una economía como la colombiana, una empresa va a pasar de un mercado potencial de 45 millones de personas, que es la población del país, a un mercado potencial de 7.200 millones, que es la población mundial. Entonces, la primera ventaja que se menciona. La segunda, básicamente se refiere a las asociaciones. Estas asociaciones son principalmente entre diferentes empresas. Entonces, una empresa puede establecer un nexo con una o varias empresas, formar una cadena. Esto le permite a una empresa, por ejemplo, productora de artículos de cuero, asociarse con otra empresa, suponiendo en Argentina, que es un productor de cuero, que le pueda proveer la materia prima. O una empresa ensambladora de vehículos puede asociarse con diversas empresas a nivel mundial que le permitan acceder a los insumos, o con empresas comercializadoras que le ayuden a utilizar sus canales de distribución en otros países. Un ejemplo, lo que hace Heineken, en este momento la cerveza Heineken, aliándose con Postobón en Colombia, aprovechando sus canales de distribución. También, por otro lado, entonces, quienes defienden el libre comercio se refieren a las oportunidades de empleo que brinda. Esa sería como nuestra tercera ventaja, las oportunidades de empleo. Si las empresas de un país logran posicionarse en el exterior, abrirse a nuevos mercados, esto va a ocasionar que su demanda por empleo se incremente. Entonces, ya que eso está asociado a los mayores niveles de producción, entonces debería llevar a que el país que tenga tratados de libre comercio pueda reducir sus niveles de desempleo. Luego hablamos del crecimiento tecnológico. Al haber la posibilidad de que muchas empresas multinacionales lleguen al país, se presume que estas empresas van a importar, o cuando lleguen al país van a traer lo mejor de su tecnología. Normalmente es tecnología de punta, entonces le permite al país receptor acceder a esta tecnología. También la mayor libertad económica, tanto para empresas que pueden vender en diferentes países, como para los consumidores que tienen la posibilidad de elegir entre una mayor variedad de bienes. Se supone que con el libre comercio hay menor corrupción. ¿Por qué? Porque va a haber menos, por decir algo, menos burocracia, ¿cierto? ¿Por qué? Ya no tenemos que estar sometidos a regímenes de aduanas, de aranceles, de cuotas, de permisos especiales para importación. Al haber un libre comercio, como se eliminan la gran mayoría de estas restricciones, no cabe la posibilidad de que quizás algún funcionario de rango medio o rango alto pueda aprovecharse de esto para sacar provecho y sobornar a las empresas con permitirle importar productos. Con el libre comercio, en teoría, esto disminuiría. Bueno, una de las ventajas más mencionadas del libre comercio es la competitividad. Entonces, hay un mayor número de competidores. Esto es obvio, ¿cierto? Al permitir que en un mercado nacional compitan empresas nacionales y extranjeras, el número de empresas va a aumentar. Y eso implica, por ende, una mayor competitividad, que puede llevar a la larga que cada empresa vaya mejorando, ¿cierto?
Se supone que los tratados de libre comercio también ayudan a agilizar los trámites. Hay unas normas internacionales, entonces todos los países tienen que regirse bajo esas normas y eso ayudaría a simplificar los trámites. Van a haber menos aranceles a las importaciones, lo que se debe traducir en una caída en los precios, tanto de los bienes finales como de los bienes intermedios que importa un país. Entonces caían los precios y más y mejores bienes, entonces obviamente esto nos lleva a la variedad de productos. Hay más empresas compitiendo y ofreciendo sus productos. Este principio o esta ventaja está muy relacionada con la competitividad de la moneda. Por la incapacidad de los productores locales para competir con empresas de países más... Bueno, esas eran las ventajas y desventajas de los del Tratado de los Libres, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, entonces suscríbanse y denle like.